Buenas tardes a todos los suscriptores de Consentido Crítico. Nuevamente, feliz lunes, feliz inicio de semana, espero estén excelentes. Hoy 7 de abril del año 2025. Siempre gracias por suscribirse, siempre gracias por comentar, por criticar, recordando ya el mantra del programa, porque sobre la crítica se construyen las sociedades, las instituciones, las familias y todo lo que vale la pena defender. Y para ir cayendo en materia y hablando de defensa, vamos a hablar de lo que es, bueno, una presunta o en lo que es el inicio de una presunta guerra arancelaria a la defensa del mercado de los Estados Unidos o de la capacidad industrial o productiva de los Estados Unidos, o eso es lo que algunos proyectan. Para hacer este análisis, invité a nuestro amigo Jesús Pérez Larriba, que va a estar con nosotros analizando de esto. Déjenme colocarlo acá en pantalla. A ver, creo que lo tenemos por aquí. Jesús, buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Saludos a ti y a los que te siguen. Bueno, los que están allí en el canal, que ya vamos a cerca de los 2200, llegamos a 2170 y vamos como la espuma, creciendo, vamos como los aranceles. Jesús, vamos incrementando. Esperemos que sea para bien. Jesús, yendo directo acá a la yugular con el tema de los aranceles, ya hay muchas personas que realmente lo que han hecho, bueno, es escuchar, saben que hay aranceles, saben que China está respondiendo, o por lo menos eso es una de las noticias que está ahora en boga. Ahora China responde, Europa está preparándose para responder, pero quisiéramos, yo estoy seguro que hay muchas de las personas que nos ven que quisieran que expliquemos con peras y manzanas lo que viene siendo este tema, esta reacción arancelaria o esta acción, más que una reacción arancelaria de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que buscan, Jesús? ¿Qué entiendes tú por esto y cómo lo pudiésemos hacer potable para el resto de las personas que están por allí, que escuchan, pero no saben si esto les afecta o no, no saben si esto realmente es importante o no? Sí, mira, Eduardo, voy a hacerte una introducción breve sobre aranceles, porque eso en parte a mí me gusta tu canal y siempre estoy al día con el canal, dándole like, viendo todo el Y contenido criticando también. y criticándolo, porque lo que me interesa o nos interesaría a todos los venezolanos es que empecemos, como tú dices en el programa, a tener ese sentido crítico y empezar a pensar, inclusive previo al programa que lo estábamos grabando, yo te preguntaba a ti, así, si fueses presidente de Venezuela, ¿serías pro arancel? ¿Estarías en contra de los aranceles? ¿Qué harías tú en esta situación? Es bastante complejo el asunto. Siempre te he dicho que hay cuatro formas de visionar una realidad, ¿sí? Y yo, que soy demócrata liberal, Eduardo, siempre estoy en contra de los aranceles, ¿sí? Eh, ¿Por qué estoy en contra de los aranceles? Desde el punto de vista político e ideológico, en ese análisis, dentro de ese contexto, dentro de ese análisis. Es porque los aranceles, es sencillo, si tú estás viviendo dentro, ejemplo, para poner en nuestro país, de ejemplo, soy venezolano, vivo dentro de Venezuela y compraba el litro de aceite en 10. Si el gobierno coloca un arancel al aceite que se importa de 10%, pues ya no pagaría $10, sino pagaría $11 por ese aceite. Es decir, que los aranceles pechan o lo que hacen es que dañan al consumo o al consumidor en este caso, o sea, le incrementa o va a haber inflación producto de o secundarios aranceles. Ahora, yo por eso estoy en contra, pero cuando inclusive puedo ir más allá y desde el punto de vista empírico, en datos, los países que tienen aranceles muy altos son países que están cerrados a todos los productos de importación o todo lo que entra a ese país y los habitantes de esos países con aranceles altos son más pobres, ¿sí? Porque todo lo que consumen tiene que ser nacional y ese es el problema de ser ultranacionalista, vamos a decirlo así. Porque tú cierras al ciudadano de tu país, si tú estás en el gobierno y colocas aranceles, cierras al ciudadano del país a que conozcan otros productos o que lo que entre sea más caro, etcétera, etcétera. Es decir, desde el punto de vista empírico de datos también es contraproducente los aranceles porque empobrece el ciudadano de ese país. Desde el punto de vista lógico, racional, ¿qué te dice la lógica? De que si eso
te produce daño, pues no lo pongas. Pero ¿cuál es la realidad? Y ese es el otro análisis, es esa visión. Eduardo, la realidad te dice que los países tienen aranceles, que el resto del planeta, los países ponen sus aranceles, ya bien sea para proteger sus propios productos o ya bien sea por equiparar algunas desventajas en la competencia de bienes de consumo, de bienes y servicios. Entonces, eh, ¿qué está haciendo Trump? Porque ahí es donde viene la cuestión. Trump lo que está haciendo es, al subir los aranceles de todos los productos que entran a Estados Unidos, es en primera instancia, lo primero que le va a ocurrir al estadounidense es que los productos importados van a subir de precio. Así de sencillo. Pero hay un fenómeno que viene con respecto a esto, que por eso es que se utilizan a veces los aranceles como medidas de protección a la industria nacional, ¿sí? Y es el hecho de que si tú le pones aranceles a un producto que entra al país, en teoría la producción de ese producto, valga la redundancia, dentro del país tiende a aumentar. Es decir, si por ejemplo, el caso norteamericano, si en Estados Unidos no se producía aceite de oliva, lo más probable es que muchos estadounidenses quieran ponerse a sembrar árboles de olivo y producir aceite de oliva. En teoría debería ocurrir eso. Ahora, en Estados Unidos estaba ocurriendo el fenómeno de que la industria estaba disminuyendo, estaba dejando de ser poderosa, producto que los norteamericanos, los estadounidenses estaban comprando de afuera productos en teoría de calidad y a menor precio. Al subir los aranceles, Trump en teoría debería industrializarse o reindustrializarse nuevamente Estados Unidos. Yo estoy en contra de los aranceles, Eduardo, porque desde el punto de vista político e ideológico, pero en este caso, en la realidad que está viviendo Estados Unidos, no es que estoy a favor, sino que tal vez es una medida que está tomando Trump buscando nuevamente industrializar su país o hacer o favorecer o fortalecer la industria nacional americana. Entonces, tú vas a encontrar las diferentes corrientes, los diferentes análisis que te dicen unos a favor, otros en contra, unos considerando que está mal lo que está haciendo, otros hablando de que está bien lo que está haciendo. Yo pienso que es una situación de coyuntura que está viviendo los Estados Unidos y que el presidente Trump está tratando de tomar esa decisión. Ahora, esa decisión acarrea o trae como consecuencia que muchos estadounidenses pudiesen ir ahora en contra de Trump en la coyuntura porque tal vez no entendieron o Trump no fue lo suficientemente inteligente para decirle a los norteamericanos, a los estadounidenses, decirle, miren, vamos a pasar primero por esta situación para poder equiparar la industria americana o norteamericana con el resto de la industria mundial. Eso es una cosa. Otra cosa, que también tenía que explicarle a los estadounidenses, que la tasa de capitalización se denomina así en economía, que es lo que tú ganas, para más o menos verlo. Tú dirás, por ejemplo, ¿cuánto gana un sueldo mínimo en Suiza? Son $2.500 mensuales. ¿Cuánto es el sueldo mínimo qué te digo yo, en Ecuador, por decir algo? Son $450 mensuales. Tú dirás, ¿será que es que los suizos son muy buenos y le pagan muy bien al obrero? Y los ecuatorianos son muy malos que le pagan muy mal a los obreros. No, eso se llama tasa de capitalización. Es decir, las economías dentro de un país tiende a pagar los sueldos de acuerdo al tamaño de la economía y en proporcional a ello va a pagar los sueldos. Pero hay países en el mundo como el de China, el de Bangladesh, el de Vietnam, que son sistemas vamos a decirlo así, de coacción, en donde el propio sistema hace que la tasa de capitalización, es decir, los sueldos de las personas, sean muy bajos. Al ser muy bajos, no es igual producir un litro de aceite en cuanto a manufactura, en cuanto a hora obrero, ¿sí? Hora empleado,
en China que en Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú por eso ves que los productos chinos son tan baratos y salen a competir. O sea, un sacapunta chino vale un dólar, mientras que producir un sacapunta en Suiza cuesta $8. Y la razón es que tuvieron que pagar sueldos que hacen que incremente el costo de producción. ¿Por qué te digo esto? Porque les ha tocado, ¿sí? O tenía dos opciones: o bajan los sueldos para que el producto americano pudiese competir, cosa que es impensable que tú le bajes los sueldos a la gente, o dos, le pones aranceles para tratar de equiparar el costo de producción. Claro, es que, disculpa ahí que te ataje, Jesús, y lo hablamos antes de empezar el programa. Tú me preguntabas a mí, ¿tú estás de acuerdo con los aranceles? Y yo te dije, mira, realmente lo que yo veo de Trump en mi análisis es que él está intentando proteger, o más que proteger, reimpulsar o alimentar nuevamente la industria. Hay unos documentales y hasta artículos cortos de, por ejemplo, ciudades como Detroit, que ahora son un auténtico antro. Son, bueno, una taguara donde lo que hay es vicio, lo que hay es, bueno, miseria, en ciudades que en los 60, en los 70, hasta mediados de los 80, eran ciudades totalmente industriales, con unos parques industriales, unas zonas industriales tremendas que se vinieron abajo justamente cuando empezó, bueno, a China y otros países, Vietnam, por decir algo, a ofrecer, bueno, mejores condiciones. Japón, por decir, se me vienen ahora, de hecho, el fondo que tengo es de la bolsa de Japón, justamente porque hoy la bolsa de Japón está entre 6 y 8 puntos hacia abajo, que es una catástrofe, una catástrofe. No se veía desde el COVID. Pero bueno, volviendo al tema, se hizo tan barato producir cualquier bien, cualquier servicio, cualquier producto fuera de los Estados Unidos, que estas grandes ciudades se vienen abajo. De hecho, una vez escuché una intervención de Nayib Bukele y él decía, ha sido tan catastrófico para los Estados Unidos ese tipo, él colocaba el ejemplo de Detroit y de otras ciudades, que él dice, no puede ser accidental, parece que ocurrió de manera voluntaria, pero ese es otro tema. El tema es que, bueno, para resumirte, mira, yo creo que está bien, pero hasta cierto punto, porque si utilizamos el término de guerra de aranceles, en las guerras no hay ningún ganador. Y yo le estoy, o voy a buscar llegar a una negociación mostrando que puedo hacerte daño, pero haciéndote daño también me estoy debilitando. Si esto va a ser una coyuntura, algo eventual, quizás, bueno, pudiésemos dar una proyección favorable, pero si esto se alarga, pueden ir esto puede ir dirigido hacia otras cosas que luego te iré comentando. Y podemos poner el ejemplo de Venezuela, que es el caso contrario. No fue arancelario, se crea Cadivi, hubo muchas personas que dijeron un control regulatorio o un control para regular la divisa debe durar máximo 6 meses. Si no me equivoco, Mazazabala, muchos economistas encumbrados de la época lo dijeron, porque si no, los resultados van a ser catastróficos. Lo que ocurrió en Venezuela, me sale mucho más barato importar que yo tener una fábrica. Entonces, si yo tengo una fábrica, por ejemplo, de cerámica, ¿para qué yo voy a fabricar cerámica aquí si traerla de China me sale mucho más barato? Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Y, no, y fíjate algo, Eduardo, eh, eso que tú estás diciendo, agregale otro punto, y es lo que llaman, no sé si tú has escuchado, que lo dicen a cada rato, lo que llaman balanza o balance comercial, ¿sí? Y es el hecho de que Estados Unidos se había convertido en un país súper mega consumidor, que ya de por sí lo era, pero no consumía su propio producto, sino el producto externo. Es lo que tú estabas diciendo, o sea, es decir, que empezaron los venezolanos a importar solamente y a consumir, pero no a producir. Inclusive, inclusive, a pesar de que los aranceles, porque cuando tú comparas, por ejemplo, los aranceles en automóviles en la Unión Europea, son menores a lo que se pensaba. Es decir, no es por un problema de que, si decir algo, los Ford o los Chevrolet en Estados Unidos, traerlos acá a la Unión Europea, los aranceles de la Unión Europea eran, ¿qué te digo yo?, de un 20, un 30%. No es así, eran bajos.
El problema es que tenían tantas regulaciones que traer un automóvil de Estados Unidos a Europa era sumamente engorroso el procedimiento y por supuesto se hacía caro por el tiempo que transcurría en que ingresaran los automóviles a Estados Unidos. Entonces, era más lo que Europa le vendía a Estados Unidos que lo que Estados Unidos le vendía a Europa. Eso también tiene sus cosas ilógicas, ¿no? Porque no sé si escuchaste tú a varios analistas, principalmente españoles, que hablan de ese balance comercial. No puede ser ilógico como pensar que si yo voy y compro en un supermercado, el supermercado también tiene que comprarme a mí para que los dos quedemos equiparados en el comercio, ¿no? O sea, yo voy y compro sin necesidad de que el supermercado me compre a mí, nada. Ahora, en este caso particular, lo que sí ocurre, Eduardo, es que también se piensa que está Donald Trump, porque de hecho hay una teoría escrita de alguien que está trabajando hoy como uno de los principales asesores de Donald Trump, que habla sobre, lo escribió hace 4 o 5 años, un paper que hizo sobre la posibilidad de recesionar Estados Unidos para poder aminorar de esa manera, licuar deuda, recesionando Estados Unidos. Ok, perdona, es que ahora que hablas de eso, no lo había escuchado. El JP Morgan, el JP Morgan, está afirmando, de hecho, la Reserva Federal también está diciendo que hay un 60% de probabilidades que en el último trimestre del año hay una recesión. Claro, ellos están satanizando mucho el tema de los aranceles. No me vas a decir el autor o la persona que está diciendo esto, porque bueno, definitivamente hay muchos economistas que están diciendo, hacía falta mover la mata, quizás no de esta manera, porque fue muy abrupto, pero hacía falta. Ahora, lo de la recesión, ¿qué traerá? Digamos, ¿qué habrá o qué traerá detrás lo que es una recesión? Porque volvemos a lo mismo, con una guerra arancelaria o con una guerra, una real guerra económica, nadie va a resultar ganador. Habrá Nadie, unos más debilitados que otros, pero realmente nadie va a quedar fortalecido. nadie. Y eso es lo peor, Eduardo, porque si como yo le escribí en estos días un mensaje a un video que estuve viendo eh, de un analista por allí, yo le explicaba, o yo escribí allí, como que si es que los de izquierda no juegan, como que si es que la contraparte no juega, o sea, China va a jugar, Vietnam, Bangladesh, en los bridge van a Treinta y cuatro jugar. por ciento. China está colocando, anunció, su respuesta ha sido 34% de aranceles. Correcto. Entonces, lo que yo pienso que va a ocurrir, tratando de ser un poco pitonizo, ¿no, Eduardo? Que es un poco difícil por lo complejo del asunto. Lo que yo creo que va a ocurrir es que va a llegar el momento en que van a que sentarse a conversar y llegar a un acuerdo, porque si empiezan, el uno sube, el otro sube, el otro sube, quiere decir que a la hora del té, cuando tú ves toda aquella subida, no va a haber en ningún momento nadie que gane, que pierda, sino que todos vamos a perder. Ahora, ahora, la pregunta es, ¿cuándo va a parar el asunto? Porque en economía hay una premisa, Eduardo, que dice que los resultados de una medida de este tipo, tú lo ves a los 18, 24 meses después de haberla implementado. Por lo tanto, amarrémonos y nos ajustamos el cinturón para el 2026, que es donde vamos a empezar a ver los coletazos de esto que está ocurriendo y de esta situación. Ya bien sea las razones que haya tenido, ya bien sea porque piensa a reindustrializar el país. Dos, ya bien sea porque quiere tratar de equiparar o quiere mejorar la balanza comercial. O ya bien sea porque quiere castigar, como hay otras teorías que dicen que no, que yo castigo, ¿sí? Pero fíjate que castigó y castigó a Argentina también, le puso el 10%. Castigó a la misma El Salvador. O sea, pareciera que no es un modo castigo, te voy a castigar poniéndote aranceles, sino que pareciera que detrás de eso se asoma más la posibilidad de que esté tratando de reindustrializar y está tratando de recesionar el país, llevarlo hacia, vamos a decirlo así, para licuar deuda, llevarlo a que las tasas impositivas bajen, las tasas de interés Estados Unidos bajen, para que pueda él de esa forma licuar una deuda
que para los Estados Unidos se está haciendo ya, se viene diciendo desde hace 4 o 5 años que se está haciendo insostenible. Tanto que el norteamericano hoy debe el 120% de lo que él pudiera ingresar en un año, ya 120 de ese, para que tú veas, ¿no? La locura. Por ejemplo, yo creo que te lo dije una vez en Venezuela, nosotros tenemos una deuda externa que nos llevaría a cada uno de los venezolanos, de los 30 millones dentro y fuera, ¿no? A tener que pagar $6,000 cada uno, ponerlo de nuestro bolsillo desde el recién nacido hasta el más viejo de Venezuela. Tendrían que los venezolanos sacar de su bolsillo $6,000 para poder saldar la deuda externa que tenemos. Ahora, ¿cuánto tendrían que sacar cada norteamericano, cada estadounidense, para poder pagar la deuda que ha contraído su gobierno? Porque no fueron los estadounidenses los que dijeron, vamos, mira, préstame a mí. No, fueron los gobiernos que han pasado por Estados Unidos, así igual como nosotros. Todos nuestros gobiernos nos han endeudado a nosotros. O sea, cada uno le ha metido más a la cuestión de ir a pedir plata prestada y ahora las generaciones futuras tienen que pagarla. ¿Qué es lo que pasaría? Porque yo no me acuerdo haberle firmado a nadie algo diciéndole, sí, préstame dinero y yo te lo pago. No, eso lo hicieron los gobiernos que estaban en Venezuela por cada uno de nosotros, en nombre de nosotros. Pero sí hay que tener cuidado a quienes ponemos ahí, que nos representen y hablen por nosotros. Entonces, eso le ha pasado a los estadounidenses. Los gobiernos que han pasado por ahí, principalmente desde que se acabó el patrón oro, que se creó la moneda fiat, desde ese momento han utilizado multiplicador cambiario, han impreso millones y millones de dólares, que significa deuda. Dinero inorgánico, que eso, bueno, para sencillamente que no está sustentado, para el que no lo sabe, que es lo que ha hecho Venezuela también. Imprimo dinero y lo mando a la calle. Imprimo. Y fíjate, Eduardo, hablando de este tema acá, perdona que me salga, fíjate que la Unión Europea estaba ahora con la cuestión de crear la moneda digital, porque es más fácil agregarle tú desde los bancos centrales, agrégale cero y desde la computadora y para decir que hay más dinero, pero eso no tiene respaldo. Y eso les pasó a ellos y les está pasando a los norteamericanos. Es decir, tienen una deuda tan grande que una de las formas es licuar esa deuda. ¿Cómo? Encareciendo o recesionando el país para que el norteamericano tenga menos posibilidad de comprar, su dinero valga menos, el dólar valga menos, y si tú te das cuenta, busca la paridad entre el euro y el dólar. No sé si lo has hecho últimamente. Estaba antes casi hace como un mes y medio, 2 meses, 1-1 prácticamente. Ahora está más caro el euro que el dólar, porque ha bajado, ¿sí?, el poder del dólar o el valor del dólar. Sí, Entonces, hay inflación. Sí, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos ahorita en un momento coyuntural, se están tomando decisiones, como decirle así, los centros de poder del mundo, la Unión Europea, el eje asiático, el eje Estados Unidos, y en la mitad de todo aquello, Eduardo, estamos nosotros los consumidores. Porque a la hora de la pequeña, si yo quiero ir a comprar algo en Costco y Europa le coloca impuestos a Estados Unidos, le coloca aranceles, si yo voy a ir a comprar algo en Costco que lo compraba en 10, ahora voy a tener que comprarlo en lo que pongan el arancel. Sí, por supuesto, es que esto ahí es donde vamos. Aquí todo el mundo y sobre todo nosotros, que es el consumidor, es el que se ve más afectado. Te había comentado que veía una declaración hoy en un canal acá en España de noticias, una declaración de Donald Trump, y yo digo, mira, Donald Trump, bueno, de verdad que me da risa, pero yo digo, bueno, definitivamente es altanero. Y ahora que tú estabas hablando algo, yo creo que él está partiendo desde un principio de negociación, que es el principio de esta negociación famoso de la escuela de Harvard, que es el MAN, que es como la mejor alternativa al acuerdo negociado y tal. Es un principio sencillo, amigos, si usted se va a sentar en una mesa a negociar con alguien, busque la manera y tiene que ir seguro de que sus cartas tienen mayor peso, de que usted tiene mayor respaldo a la hora de negociar. Entonces, eso es lo que está haciendo él. Y entonces, él dice una declaración que raya en lo risible y él dice,
Mira, si yo llamo, ¿qué estoy haciendo yo con los aranceles? Yo estoy abierto a negociar, lo hice pero sin desparpajo. Yo estoy abierto a negociar. Lo que pasa es que si yo hubiese llamado a pedir un favor de que, bueno, llegáramos a un acuerdo, no me iban a hacer caso, porque prácticamente él dice, yo no voy a pedir favores. Resulta que ahora con lo de los aranceles tengo a 40 países que me están llamando, me están reventando el teléfono para hablar conmigo. Ya Vietnam es uno de los que dijo, te pongo arancel cero. O sea, Vietnam literalmente se bajó los pantalones y dijo, te pongo un arancel cero porque mi negociación contigo es importantísima. No sé si viste que lo que es la Nike, dirían los que corrigen, Nike, la Nike, la Adidas, que producen todas sus factorías de ropa, la mayoría está en Vietnam, se han venido abajo. Entonces ellos dijeron, dependo demasiado de ti. Entonces, bájame los aranceles o quítamelos y yo te pongo un 0%. Es decir, que ahí la negociación no es esa. Ahí la negociación es que va a tener que Vietnam comerse aranceles americanos, norteamericanos, o sea, estadounidenses. Es decir, yo voy a dar un acuerdo, te voy a colocar yo cero a ti y yo sí voy a aceptar que tú me pongas 20, porque ¿qué pasa con Vietnam? Es uno de esos países que yo te estaba diciendo que tiene una tasa de capitalización baja y los sueldos en Vietnam son muy bajos y no pueden competir con la producción. A ver, un zapato hecho en Vietnam, así sea de diseño de un americano, porque es Nike, ¿vale? Hecho cuesta, por decir algo, $20. Pero si tú haces el mismo zapato en Estados Unidos, te va a costar 40. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Por las horas que paga Estados Unidos a los trabajadores. Son muy alto la tasa de capitalización americana. Hay un problema, uno de los problemas que yo veo que me parecen más complejos, Eduardo, y créeme que me he sentado a darle, es entender lo que se llama la línea de producción. Porque, a ver, está ocurriendo, y eso está ocurriendo hoy, que por ejemplo, un carro Ford elaborado ensamblado en Estados Unidos, el 80% de sus partes, unas son producidas en Canadá, otras son producidas en México, otras producidas en China, otras. O sea, para yo ensamblar el carro en Estados Unidos, dependo de muchos países en la línea de producción. Entonces, claro, si tú pones aranceles, lo que va a ocurrir es que ese carro que los estadounidenses compraban en $30,000, $40,000, se les va a subir a 80, a $80,000, $100,000 un carro. Entonces, eso es lo que digo, mira, le están dando duro, o sea, cuando yo digo que le están dando duro, es que se están arriesgando o el riesgo de hacer este tipo de transiciones no es fácil. Y los norteamericanos, por eso te lo dije al principio, los estadounidenses deberían o deben manejar esto. Porque ahora, a la hora de la pequeña, quien va a sufrir el costo del incremento de los aranceles son los estadounidenses en primeras de cambio. Antes de que los demás países puedan sufrir algún tipo de embate por esto, es los estadounidenses, porque, como decir, como efecto secundario, sí puede ocurrir que en el resto de países donde se les impuso aranceles, esas industrias caigan y aumente el desempleo, aumente los problemas sociales, por decir algo. Si España le vendía, ¿qué te digo yo? 3 toneladas de aceite anuales de aceite de oliva a Estados Unidos, el hecho de que ahora en vez de venderle 3 toneladas, le esté vendiendo 1 o 2 toneladas, eso hace que la industria de aceite de oliva en España caiga. Es decir, aquí si el caer una industria es cerrar la industria o despedir empleados para poder ajustar los costos de producción. Es decir, que estas medidas secundariamente las vamos a ver en los países a los que se nos ha impuesto aranceles, las vamos a ver no de inmediato como le va a pasar a los estadounidenses, sino la vamos a ver secundariamente. Al revés, a los estadounidenses, una vez que pasen esta coyuntura, lo que ellos van a conseguir es que se les industrializa nuevamente el país, aumenta aumenta el empleo, aumenta, que serían las consecuencias lógicas, y es lo que yo pudiera pensar que es lo que está haciendo Trump
a pesar de que, como te lo dije desde un principio, yo soy demócrata liberal y desde el punto de vista político e ideológico estoy en contra de los aranceles. Pero pudiera estar en la coyuntura y en la situación en que está, pudiera estar tratando de solucionar un problema estructural que han tenido por más de 60, 70 años los estadounidenses. Sí, mira, ya para cerrar el tema de los aranceles, porque me gustaría hablar de algo o de otra cosita ahí 5 minutos que no hay que dejarla pasar, es de que veía a un analista español diciendo, bueno, él decía, mira, yo espero que esto realmente sea o una equivocación o una política cortoplacista, porque de no serlo, pudiésemos también tener la teoría de que él lo que está buscando, digo, cuando digo él me refiero a Donald Trump, es, ok, yo me voy a hacer nuevamente de un aparato industrial para llamar, bueno, inversión y tengo pues un aparato armamentista. Esto va de la mano con lo que es lo industrial. Viene nuevamente el ensamblaje de carros, de maquinaria, hasta farmacéuticas, escuché, ¿no? Vienen para acá y yo luego, cuando vaya a terminar mi periodo, puedo, bueno, sorprender con alguna guerra, que ya esto no es primera vez que también, que digamos que se haría. Hay otras épocas en donde también ha ocurrido. Esperemos que no sea este el caso. Pero bueno, creo que todavía queda bastante, Jesús, por ver con todo este tema de los aranceles. Y entonces él dice, no, 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 este es un gran momento para hacerse rico, venga e invierta en Estados Unidos. De hecho, él reta hasta cierto punto al de la Reserva Federal para que disminuya los intereses. Él dice, es un gran momento para que usted disminuya o baje los intereses. ¿Qué va a pasar ahí, Jesús? Bueno, ya eso lo iremos viendo con el tiempo. Jesús, esto es una noticia que nada más vamos a intentar analizar esto, ya pasando la página un poquito, porque esto requiere bastante. Y es el tema de la presencia de Eric Prince en Ecuador. Además que es una inquietud y un análisis que tú haces. Y bueno, me gustaría también saber, ahora intentemos desarrollarlo en unos 6 o 7 minutos, cuáles son tus impresiones de la presencia de Eric Prince en El Salvador. Bueno, mira, Eduardo, tú lo dijiste, en las guerras nadie gana. Veo con un poco de preocupación. A ver, estas son teorías conspiranoicas, como dicen, que fue hace dos semanas, tres semanas, estuvo el secretario de Estado norteamericano en Guyana y ahora el presidente del Ecuador está tratando de incorporar a su gobierno a esta gente de Eric Pring y esa ala, vamos a decirlo así, mercenaria, ¿no? Que hay que tener un poco de cuidado si no está ocurriendo en esta teoría conspirativa algo relacionado con tratar de hacer alguna apuesta bélica contra Venezuela desde estos dos países. Yo lo veo muy poco probable, Eduardo, y no quisiera para mi país una guerra, a pesar de que no estoy en contra con el sistema de gobierno en Venezuela, pero hay que saber hacer las cosas, porque, como también te lo he dicho muchas veces, es quién va a gobernar si ocurriera algún evento, como dicen por ahí de cisne negro, un evento fortuito, agudo, que desplace inmediatamente el gobierno venezolano. Y la pregunta es, ¿quién va a asumir el gobierno? ¿Bajo qué estructura? ¿Bajo qué sistema? Eso me preocupa bastante. No sé si hay venezolanos preparándose para eso, venezolanos preparados para eso. Y no sé si los venezolanos estamos preparados para ser gobernados bajo otro sistema. Y como siempre te lo he dicho, siempre se puede estar peor, Eduardo. Si creemos que esto es una piscina que tiene un fondo, no es así. ¿Sí? Esto puede ir cada vez a peor y el hecho de que se tomen decisiones con intereses, vamos a decirlo así, malsanos o no planificados, bien elaborados, puede llevar al país a una situación aún peor que la que está. Entonces, no sé si tú has visto ambas noticias. Mi análisis es ese, pudiera estar dentro de la teoría conspirativa, tratándose de alinear dos países vecinos a Venezuela, una por el oriente y una por el occidente, ¿sí? En una de estas aventuras nuevamente que han tratado de hacerse en Venezuela sin que haya detrás
un proyecto, un proyecto, y sin que haya atrás una buena organización que, como siempre te lo he dicho también, que tenga la capacidad y que sea eficiente para sustituir el estado administrativo que hoy está en Venezuela. Si no hay gente capaz de conducir el país, cualquier alternativa de empoderamiento es muy peligrosa, es muy peligrosa. Si no hay gente preparada para gobernar el país, si no hay una organización que tenga ya meses o años preparándose para hacer lo que se denomine, que te lo he comentado a ti en otras oportunidades, lo que se llama la sustitución del Estado administrativo. Es decir, que tenga la capacidad de estructura organizativa con mucho conocimiento, gente muy intelectual y gente con firmeza para llevar las riendas del país. Tirarse a aventuras de empoderamiento, Eduardo, sin que exista antes o previo. Gente que uno inclusive empiece a visorar y conozca. Porque a mí me dicen, yo te lo he hecho a ti, como creo que a ti o a otros compañeros, como pregunta, ¿tú qué rol podrías cumplir en una instancia de poder de la administración pública en Venezuela en caso de que se pudiera desplazar a la actual gente que está en el gobierno? Y todos me dicen, mira, yo no sería capaz de esto. O sea, ¿quiénes están capacitados para eso? O sea, no lo sé. Entonces, una aventura de este tipo sería un poco nefasta porque como esto no es una piscina que tiene fondo, pudiéramos estar peor. Siempre se puede estar peor de lo que podemos estar ahora. ¿Sí? Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, estando yo en Ramo Verde, le tenía yo siempre esa frase a algunos amigos. Yo, siempre podemos estar peor. Y era una realidad. Yo lo que veo, vaya, Jesús, yo he marcado desde hace ya bastante tiempo, y eso que yo en mis juventudes, bueno, la pagué muy caro porque la cárcel, yo estuve en cárceles por instigación a la rebelión, pero bueno, yo luego entendí que a pesar de que deseo, quiero que salga el chavismo a como dé lugar, el madurismo, todo el sistema que ellos tienen allí, con desespero, y realmente si la historia es justa, ellos deben salir y tienen que salir a la mala. También es cierto que cada una de estas aventuras, y bien lo has dicho, y además yo siempre he utilizado el término, siempre estas aventuras han terminado muy mal. Siempre terminan con patriotas muertos, con personas encarceladas y dejando al desnudo la poca planificación. Y Correcto. también en cada una de estas aventuras, cuando el régimen ha podido repelerlas, les ha servido de bandera, bueno, de campaña a nivel mundial para ellos verse como víctimas. No sabemos cuál es la intención o realmente qué es lo que hay luego detrás de la figura de Eric Prince en Ecuador. Iba a colocar un video de él hablando, lo voy a resumir, no lo coloco porque hizo que se pusiera un poco lenta la grabación, donde él dice, bueno, sencillamente estamos acá en Ecuador, bueno, tomando las vías para evitar que esto se convierta en Venezuela, en un narcoestado, y ayudar en la gestión de seguridad al presidente Noboa. Si es así, bueno, extraordinario. Y si no es así, y si no, que hay otros planes o otras estrategias, bueno, esperemos que estén bien diseñadas, porque si no, esto puede servir de bandera nuevamente al chavismo. Y los resultados lo que han sido es, bueno, de alargar lo que ha sido o lo que sigue siendo esta agonía venezolana. Y hay muchas personas que lanzan la piedra luego, bueno, pero ¿qué quieres tú? Tú lo que quieres es que te coma el tigre, Eduardo. No, es que apalancándome sobre lo que tú vienes diciendo, ha habido tantas experiencias terribles de aventuras, y pareciera que los personajes muchas veces van reciclándose con las mismas ideas y con el mismo, digamos, cometiendo los mismos excesos, dándole mucha participación a la suerte, que los resultados no terminan bien. Hablando de lo que es el estado administrativo, Jesús, hace poco, la semana pasada creo, vi un Twitter, bueno, de lo que es la red X actualmente, de Eduardo Vitar, que aprovecho para saludarlo, una persona a la cual le tengo bastante aprecio. Y él dice, bueno, mi propuesta, ¿no? Mi propuesta, bueno, al llegar, esta es mi propuesta. Entonces habla de 15 puntos o de 7 puntos, pero algo muy sencillo, ¿no? Donde él dice, bueno, llegamos al poder, armamos a los venezolanos,
promulgamos unas leyes y esto se acabó. Esta es mi propuesta. Y realmente ese tipo de mensajes, mira, tienen también ahí, pueden traer mucha coletilla, digo yo, porque realmente ahí, ¿cómo tú vas a corregir un estado tan atrofiado como el venezolano? Eso no nada más, llegué, me coloqué la banda presidencial tipo Carmona, di 3 resueltos y dale para adelante como la patineta. No es así, esto requiere muchísimo tiempo, requiere un equipo, requiere una estructura tremenda para ir tú desmontando ese mamut estadal que hay, donde, bueno, se promedian 2 millones de empleados públicos, 2 millones y solo por medio. 2 millones y medio. Solamente esto es tocando un ápice. Pero bueno, no nademos en aguas profundas. Pero las cosas hay que decirlas con sentido crítico y hay que decirlas también, bueno, hay que llamarlas por su Quería nombre. agregarte eso, una nota a pie de página, Eduardo. Di- eh, a los que escuchan y ven tu programa, ¿sí? A veces muchos programas de estos se hacen, vamos a decirlo así, tediosos, ¿sí? Pues porque se están hablando de términos a veces complejos, a veces... Pero es bueno que le agreguen a los mensajes que a ti te escriben, le agreguen su opinión, porque esa es la idea. ¿Cómo es? Generar una crítica y que los venezolanos que escuchen, por lo menos ahora que tienes más de 2K de seguidores, por lo menos son 2.000 personas que escuchan y que hagan ejercicios mentales, Eduardo, de qué harían en cada una de las situaciones. Si tú fueses venezolano, fueses presidente de Venezuela, por ejemplo, en el tema previo que estábamos hablando, ¿colocarías aranceles, no colocarías? ¿Cuál sería la mejor forma? ¿Sí? ¿Qué dice la teoría? ¿Qué dice la práctica, la realidad versus la cosmovisión político-ideológica? ¿Sí? Para que de esa forma se vayan haciendo el ejercicio individual y puedan de esa forma después sentarnos y organizarnos y hacer las cosas bien. Eduardo Vitar, yo no lo conozco, nunca me he conversado con él, pero fíjate, por lo menos tiene una cosa, o mejor dicho, dos cosas que son importantes. Primero, que es venezolano. Y en segundo lugar, que por lo menos está pensando, por lo menos escribió 10 puntos, 7 puntos, 15 puntos. Total. Ahora, si cada uno de los venezolanos estuviéramos pensando en qué es lo más correcto y revisando, ¿no?, lo que pasa en otros países, porque eso es importante, Eduardo. Importante de que se revise qué ha ocurrido en otros países, ¿sí? Y que sí se ha podido salir del problema. El punto es que tenemos que madurar políticamente y hacer las cosas de forma correcta. Bueno, Jesús, siempre muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de despedirnos y antes de que se me olvide, recordar a las personas que nos están siguiendo que si tienen curiosidad de saber cómo llegan a España de una manera legal, obviamente, de cómo residir acá, si están pensando, bueno, es que yo estoy en Estados Unidos y tengo miedo con el del TPS, llamen a nuestros amigos de la consultoría Full Prestige Asesores. Ellos están aquí en España, pueden ayudarlos no solo con las figuras migratorias que más les pueden ayudar, sino también con la gestoría de sus impuestos. Si usted quiere emprender, si usted quiere montar un negocio y tiene miedo al tema de ser autónomo, que es tan satanizado acá en España, yo lo digo por experiencia porque soy autónomo y bastantes impuestos que pago, pueden también comunicarse con ellos, comuníquense con Araceli, que estará encantada de atenderles y de darles algún tipo de solución. Y aprovechan y le dicen que llaman de parte de Eduardo, que seguramente los tratan muchísimo mejor. Jesús, brother, hermano, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Saludos a todos los suscriptores. Recuerden suscribirse, recuerden criticar y recuerden compartir la información de parecerles útiles. Será hasta la próxima, Jesús. Gracias, Eduardo. Saludos.